Bueno, ahí está la responsabilidad que ahora tienen las autoridades en preservar primero a estas culturas que son pues parte de nuestro Estado plurinacional, pero también entender las necesidades que tienen estos pueblos. Sin ir lejos, veamos las noticias que llegan desde Uruguay, donde lamentablemente están viviendo ya problemas producto de la falta de agua. Y claro, nosotros permitimos, o las autoridades en nuestro país permiten que las cooperativas mineras contaminen los ríos. Son cosas que tienen que cambiar en nuestro país y esperemos que las autoridades lo hagan lo antes posible. Vamos a irnos a este momento de entrevista acompañados de Alcides Vadillo. Él es director nacional Oriente de la Fundación Tierra. Con él vamos a hablar algunos otros aspectos que se han hablado en el Prefospa y, bueno, principalmente este pedido de cuidar los ríos y paralizar también el extractivismo que amenaza la Amazonía. Alcides, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. Le envío un fraternal abrazo hasta Santa Cruz de la Sierra. A ver, conozcamos algunos otros aspectos que se han tratado en este importante encuentro que le está pidiendo a las autoridades actuar de manera urgente en estos temas. Muy buenos días, Erwin. Un gusto poder compartir también lo que ha sido esta reunión de este pre-FOSPA. Y se dice pre-FOSPA porque es importante que la opinión pública sepa de que el próximo año se realiza en Bolivia la reunión del Foro Social Panamazónico, donde van a estar representantes de la sociedad civil de todos los países de la Panamazonía. Entonces, este PRE significa las organizaciones de la sociedad civil a nivel de Bolivia. Han sido más de 50 organizaciones de pueblos indígenas y comunidades campesinas, alrededor de 20, 30 instituciones no gubernamentales. También hemos tenido presencia de organizaciones de iglesia y de defensoras del medio ambiente, entre 270 delegados aproximadamente, que durante 4 días se ha estado debatiendo una serie de temas muy relacionados con la defensa de la Amazonía. Y cuando decimos Amazonía significa un medio ambiente en la región amazónica, pero también la vida de pueblos que viven en la zona, su cultura, su forma de vivir, que ha sido muy fuerte en términos de las expresiones, de las conclusiones que ha tenido este pre-FOSPA, ¿no? La defensa de esta vida, de estas culturas, de estos pueblos. Y en ese sentido, pues se han tocado varios temas que ustedes señalaban ya, como el tema de los territorios indígenas, como el tema de la defensa del ecosistema amazónico y sus pueblos, en buscar paralizar, buscar detener esta expansión del extractivismo, fundamentalmente acompañado del tema minería, con contaminaciones de agua, y del tema de expansión de frontera agrícola con el tema de la deforestación. También se ha hablado de defensa de autonomías indígenas, de justicia indígena, del tema de el cuidado de las aguas como emergencia climática, y un tema muy particular que es los territorios de algunos pueblos indígenas, particularmente en la región amazónica, que son de contactos recientes, o sea, que su contacto de estos pueblos con la sociedad boliviana es producto de los últimos 50 años más o menos. Y entonces estos son contactos recientes, donde el choque de estas culturas está dado o se ha dado en condiciones muy desfavorables para estos pueblos, que tienen un desconocimiento de las formas como actúa el Estado boliviano, de sus instituciones, de sus leyes, pero también donde estos pueblos tienen formas de organización muy diferentes. En torno concretamente a este tema de territorio, se ha pedido, por ejemplo, que se termine el proceso de saneamiento.
Se ha hecho mucho hincapié en que los pueblos indígenas son preexistentes a el Estado boliviano, son preexistentes a la colonia. O sea, Bolivia es hija de los pueblos indígenas que estuvieron aquí desde mucho antes, y entonces hoy se le pide al Estado boliviano que cuide y que proteja a estos pueblos, particularmente a estos que están en una situación de alta vulnerabilidad y que exigen este reconocimiento de territorio y protección, como los pueblos Eceja de Yoquibo, que están a 5 minutos de San Buenaventura y que no tienen territorio y que es la población más contaminada con el mercurio a nivel del país. No son mineros, no tienen tierra, son pescadores, y esa situación los ha vuelto las víctimas número uno del mercurio. También lo mismo se pide en relación al pueblo indígena Chimán del sector de Yacuma, que están ahí desde épocas precoloniales, pero el Estado, el INRA, se niegan a reconocer el derecho que tienen a sus tierras, a sus territorios, y los entregan en colonización a otros sectores. Entonces estos pueblos requieren una particular atención. Son pequeñas comunidades en un estado de indefensión muy grande porque sus formas de organización, su forma de vida como pueblos recolectores son de pequeñas comunidades, y aquí no hay posibilidad de que salgan a defenderse, de que bloqueen camino, de que hagan marcha, que es lo que a veces se ha vuelto el mecanismo para poder exigir cumplimiento de derechos. Ahora, Aquí lo que Alcides, se está planteando es la denuncia para que el Estado los pueda atender. ahora, Alcides, este tema de la contaminación de los ríos es un tema que preocupa. ¿Y por qué preocupa? Porque después de la intervención que se hace en el río Madre de Dios, una intervención que se le ha pedido a gritos a las autoridades, salen los cooperativistas mineros a mostrar su molestia, o sea, ni siquiera su vergüenza, digamos, ¿no? Por decir, oye, sí estamos contaminando los ríos, disculpen, no, o sea, salen prepotentemente a observar la forma en la cual se ha detenido esta gente, pero claro, los verdaderos responsables, quienes son los cooperativistas mineros, no aparecen, no van a la cárcel, van estas personas que seguramente han sido contratadas, y ese es un punto preocupante. Hay otro punto preocupante que se ha conocido en los últimos días, Alcides, es que producto de esta prohibición del uso de mercurio, algunas cooperativas mineras han determinado usar cianuro para la extracción de oro. O sea, ni siquiera estamos mejorando, sino estamos empeorando. Y claro, o sea, tiene que haber una mano dura contra los cooperativistas mineros para que dejen de abusar, pues, del pueblo, que dejen de abusar de estas naciones indígenas que lamentablemente tienen que cargar con la irresponsabilidad de las cooperativas. Sí, sí, y en esta discusión se ha visto de que la minería como que tiene dos consecuencias muy grandes, muy fuertes. Uno es, allí donde se está realizando, hay un efecto de destrucción, y ustedes pueden verlo en regiones como Mapiri, como Apolo. Hay destrucción de cuencas, hay destrucción física del ambiente, del espacio. Pero el segundo efecto es el contaminante. Y este efecto contaminante no solo se vive, no solo se lo siente ahí donde se está haciendo la minería, sino también en el conjunto de la cuenca. Por eso también una de las conclusiones del encuentro es que los estudios de impacto ambiental para el tema minero, pero para cualquier otro, cuando se trata del tema agua, debe ser un estudio que incorpore la visión de cuenca y no solo un estudio de impacto en el lugar donde se va a realizar. La contaminación es de la cuenca, y ese es el estudio que se está pidiendo en este encuentro, que deba ser considerado en función del espíritu también del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Bueno, Alcides, mira, yo voy a comentarte algo con referencia a algo que tú también mencionabas de lo que sucede en el norte de La Paz. Hay una cooperativa minera, Germán Buch se denomina esta cooperativa, que está trabajando en Tipuani. Aunque tú no me lo creas, y enseguida
producción nos va a ayudar con las imágenes, aunque tú no lo creas, están bajando todo un cerro. Están afectando a las casas que están cerca de ahí, porque la mayoría de las casas han presentado rajaduras. Toda esta tierra que están sacando del cerro la están echando en el río. El otro día conversábamos con el ministro de Medio Ambiente y él decía, la obligación de ellos es reponer. Si es que en algún momento se cambia el cauce del río, al terminar los trabajos ellos tienen que dejar como estaba. Yo no sé si van a poder construir nuevamente un cerro, ¿no? Sería difícil. Pero claro, ¿cómo condiciona esta cooperativa? A mí me ha llegado la información de que la hermana del alcalde, el cuñado del alcalde son miembros de esta cooperativa y por eso el alcalde en Tipuani no hace nada, ¿no? Es una pena porque ni siquiera puede defender a los pobladores que están en este lugar. Y estas cosas se tienen que terminar porque, claro, la cooperativa dice, si ustedes van y se quejan, no van a tener trabajo. O sea, que porque no van a tener trabajo, la cooperativa puede abusar. Quiero que me acompañes, Alcides, a ver justamente estas imágenes que nos muestran lo que está sucediendo en Tipuani ahora, ¿no? Ayer ha habido una reunión, entiendo, y claro, han manifestado su preocupación no solamente porque se está destruyendo todo un cerro y esta tierra está siendo echada al río, sino también porque varias casas, te vuelvo a reiterar, han presentado rajaduras. Y claro, te vuelvo a decir, el alcalde no dice nada, ¿no? Eso es lo que está sucediendo, Alcides, y son cosas que tienen que preocupar, llamar la atención y hacer el pedido a las autoridades para que de una vez paren con este abuso de las cooperativas. Es lamentable y justamente es ratificar que este es el efecto destructivo el que se acaba de mostrar, ¿no? Y que hay, el otro efecto es el contaminante, porque esas aguas quedan contaminadas por el mercurio, o peor aún, se están planteando otro tipo de sustancias incluso mucho más tóxicas, ¿no? que también se usan en minería. Esta contaminación afecta a quienes viven a lo largo de toda la cuenca y uno de los temas que deberíamos establecer aquí es quién va a asumir las responsabilidades ambientales, quién va a reponer estos daños de destrucción que está ocasionando la minería en estos lugares, pero también quién se hace responsable de la salud de aquellas personas que ya están con grados muy elevados de contaminación con mercurio y que pronto vamos a empezar a ver los niveles de enfermedad que esto genera en el cuerpo humano. La JAN va a asumir esa responsabilidad. El Estado boliviano se va a hacer responsable de esos efectos. Van a ser estas empresas cooperativas. Alguien tiene que quedar ya como responsable identificado de los daños que está ocasionando esta actividad, porque se nos viene estas consecuencias. Ya hay gente en este momento en comunidades que están sobre el río Beni con niveles de enfermedad que tiene que ver con todo el tema del sistema nervioso, ¿no? Hay niños entre 5 y 7 años que es visible ya los efectos del mercurio y estos temas de salud, alguien tiene que asumirlo como parte de esta responsabilidad. Querido Alcides, te agradezco mucho por el tiempo brindado, gracias por atender esta entrevista. A ustedes muchas gracias y a la orden. Bueno, ahí estaba Alcides Vadillo, él es director regional de la Fundación Tierra en Santa Cruz. Y claro, es un tema preocupante, es un llamado, es un grito de auxilio a las autoridades para que finalmente puedan entender cómo se está perjudicando, cómo las cooperativas mineras perjudican a estas poblaciones, que lo decía bien Alcides, vienen antes de la creación de la República. Entonces, son pues los dueños originales de esta región y no podemos maltratarlos de esa forma. Hay que parar con estos abusos que cometen las cooperativas mineras.